El Evangelio de la Prosperidad no tiene interés en el Evangelio bíblico. Iniciemos. Antes de dar inicio a este breve sermón, quisiera dejar claro que Satanás es el Dios de este mundo, el príncipe de la potestad del aire y el gobernante de las tinieblas espirituales en lugares celestiales. Y a este Satanás, por parte del Señor, se le ha permitido estar suelto en este mundo como un león rugiente buscando a quien devorar. El diablo y sus agentes están disfrazados como ángeles de luz, de acuerdo con el apóstol Pablo en su carta a los Corintios. Y es por esto que no nos debe sorprender que Satanás opere el 99% del tiempo en la religión falsa a través de las mentiras y el engaño. También debemos tener por cierto que Satanás no es el que está detrás de la conducta impía, corrupta y pecaminosa de cualquier sociedad, pues es la carne quien se encarga de eso. Satanás más bien está detrás de la religión corrupta y los sistemas falsos de creencias, así que es realmente importante poder entender esto. La gente generalmente en las iglesias habla de la batalla espiritual con respecto a Satanás y a los demonios, y creo personalmente que estas personas están mal en su concepto, pues entienden mal la batalla espiritual, y por esta razón inventan y te venden la idea de que supuestamente debemos estar persiguiendo a Satanás por todos lados. ¿Por qué? Porque el mundo está encarcelado en un sistema de creencias religiosas e idólatras, y están fortificados y refugiados ahí detrás de esas fortalezas, en el sentido que son impregnables en sus ideologías y son impenetrables en las mismas. Esa es la idea. Esas fortalezas en las cuales ellos viven, valga decirlo, se convierten en sus cárceles y terminan siendo sus tumbas. Y el arquitecto de todas estas fortalezas no es ningún otro que Satanás mismo. Él es el padre de mentiras. Él es finalmente el engañador. Él es el ángel de luz definitivo para ellos, y él disemina su gran trabajo a través precisamente de sistemas falsos de creencias. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Nuestra responsabilidad consiste en derribar esas ideologías, aplastar esas fortalezas y llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Esta es una batalla por cómo piensa la gente en la actualidad en las iglesias y cómo realmente debería pensar. De nuevo lo digo, que Satanás es el arquitecto, el diseñador, el ingeniero y el constructor de estas ideologías. La gente confundida por este ente se refugia en estas fortalezas y en última instancia son condenados por estas mismas fortalezas al infierno eterno. Y todo parece tan maravilloso a la luz de sus ojos, simplemente porque es operado por el ángel de luz supremo, quien da las órdenes a los falsos profetas para llevar a la debacle a todos estos ignorantes y redentos por el engaño mismo de Satanás. En el Antiguo Testamento, la gente fue advertida acerca de los falsos profetas. En el Nuevo Testamento, somos advertidos acerca de los falsos profetas. En el Sermón del Monte, Jesús advierte acerca de los falsos profetas, Mateo capítulo 7. Pablo también en sus epístolas advierte de los falsos profetas y lo hace repetidamente. Y Pedro, esencialmente, escribe una epístola entera, segunda de Pedro, para advertir de los falsos profetas. Dios siempre ha advertido a su pueblo. Ha llamado a su pueblo a que sea vigilante. Ha llamado a su pueblo a ejercer discernimiento espiritual a través de las Escrituras mismas. Esta es una larga batalla por la verdad y sigue en su máxima intensidad todo el tiempo. Y el verdadero pueblo de Dios siempre ha tenido que luchar contra los falsos profetas y los mentirosos en las iglesias, lo cual nos lleva finalmente a concluir que lo que los hace tan eficaces a estos falsos profetas es su engaño, respaldado, claro está, por su padre el diablo. Hablando del movimiento carismático, es irónico que si los criticas a estos, y si te esfuerzas por ser vigilante y ejercer discernimiento, si también te esfuerzas por contender por la verdad, evaluarlos y llamarlos a que se apeguen a las Escrituras
y les expones su error para que lo corrijan, estos simplemente te condenarán a ti como el pecador blasfemo y te expulsarán de sus lugares de reunión. Jonathan Edwards al respecto decía que el diablo tiene la enemistad más larga, más amarga y más implacable contra Cristo, y es por esto que éste mismo nunca estará buscando producir en los hombres pensamientos honorables acerca de Cristo. El diablo más bien lo que busca es torcer, confundir, suprimir y representar equivocadamente las glorias del Hijo de Dios. El diablo busca alejar la atención del Hijo de Dios a una imagen falsa del Espíritu Santo, y esto lo hace mientras que pretende engañosamente honrar a Jesús. Pero, afortunadamente tenemos por cierto que una verdadera obra del Espíritu hace lo opuesto. Una verdadera obra del Espíritu Santo exalta al verdadero Cristo en toda su preeminencia religiosa y en un entendimiento correcto y pleno de su Evangelio. Si el movimiento carismático estuviera siendo producido por el Espíritu Santo, la gloria de Cristo prevalecería por todos lados. Este movimiento estaría dominado por Cristo y toda persona en el movimiento estaría doblando sus rodillas ante el verdadero Cristo en creencia del verdadero Evangelio. La gente sería humilde, estaría llena de gozo, sería sacrificial, estarían confesando, estarían declarando a Jesús como Señor y a ellos mismos como sus esclavos. Estarían negándose a sí mismos, tomando sus cruces y siguiéndolo a donde quiera que el Señor les guiara. Ahora, una distorsión carismática importante en el día de hoy se encuentra en las promesas de salud y prosperidad que proclama el falso movimiento de palabra de fe. Y antes que todo, debería dejar claro que este es un evangelio falso, pues este evangelio de la prosperidad ataca de frente a una cristología verdadera y hace mucho daño a la comunidad cristiana alrededor del mundo. El evangelio de la prosperidad es horrendo a los ojos de Dios, pero es la característica definitiva y distintiva de todo el pentecostalismo, de tal manera que la mayoría de los pentecostales, que exceden por mucho el 90% en la mayoría de las, entre comillas, iglesias del mundo, se aferran con uñas y dientes al evangelio de la prosperidad como su principal doctrina. Y esta es la única razón por la que estos han crecido exponencialmente, porque esta doctrina miente a sus seguidores al prometerles éxito, salud y riquezas. Y lo que hacen nefastamente los que predican este falso evangelio es que se aprovechan y explotan a los pobres en su ignorancia, pobres que se encuentran ávidos de bienestar económico en sus vidas, dejando así de paso lo más valioso para un verdadero cristiano, lo cual es buscar y hallar la misericordia, la justicia y la fe en su único Salvador y Salvador, Jesús el Cristo. El Evangelio de la Prosperidad evidentemente no tiene interés en el Evangelio bíblico, pues lo único que ofrece este estropeado pseudoevangelio es prosperidad financiera y bienestar físico a gente que está desesperada en su búsqueda de una economía que les suministre prosperidad y salud y a la par placeres mundanos. Estos mercaderes de la fe les ofrecen comodidades, riquezas terrenales y éxito banal a millones de personas que literalmente entregaron lo poquito que tenían para comprar estas mismas vanas promesas de riquezas. El falso evangelio de la prosperidad es lo peor que le ha podido pasar a los seguidores de esta causa, pues considero que se incurre en lo más horrendo al explotar a los enfermos y aprovecharse de los pobres. Todo esto con el objeto de enriquecerse por medio de la mentira y el engaño. Me pregunto, ¿habrá algo más miserable que eso a los ojos del Señor? Y después de hacer esto, ¿aún puedes imaginar en tu mente que estos pseudopastores que hacen esto tienen la osadía y el descaro de atribuírselo al Espíritu Santo y asociarlo con el nombre de Jesús? Los promotores de esta perversión descarada son los exclusivos y grandes culpables de vender un evangelio falso y traficar con la herejía en sus iglesias, puesto que estos predicadores de la prosperidad finalmente han hecho del cristianismo una burla a los ojos del mundo. Un escritor cristiano muy respetable al respecto de esto dijo: el evangelio de la prosperidad
es la versión del cristianismo de la lucha libre profesional. O sea, una payasada y una burla para quienes acuden a ver este falso espectáculo. Esta comparación nos comunica muy gráficamente esta gran mentira. Pero, por otro lado, no pensemos que los engañadores espirituales se quedarán así, pues un buen día serán castigados por su engaño blasfemo, según el libro de Judas, versículo 13. Ahora, si fuéramos a sumar los números de personas conectados con los grupos herejes, católicos romanos, pentecostales de unidad y evangélicos de la prosperidad, la suma estaría en los cientos y cientos de millones alrededor del mundo. De hecho, estos son la mayoría en el movimiento, entre comillas, cristiano actual. Y esto nos lleva directamente a pensar que una verdadera obra del Espíritu Santo, ¿qué hace? ¿O a quién exalta? Pues nada menos y nada más que a Cristo, a su persona, a su obra y a su evangelio, y no a las riquezas, placeres y comodidades que estas mismas riquezas nos puedan ofrecer. Al respecto de los gestores de este falso evangelio, observemos qué dice Primera de Juan capítulo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, y por eso hablan del mundo y el mundo los oye. ¿Sabes por qué este movimiento pentecostal carismático crece y crece? Porque está ofreciéndole a la gente del mundo lo que ella quiere. Es por eso que este movimiento es secular y evidentemente anticristiano. Pues les está ofreciendo a sus miembros lo que el corazón no regenerado quiere: salud, riquezas y prosperidad. Esto, valga decirlo, finalmente lo introducen de la manera en que pueden, sin ninguna misericordia en las mentes de estos mortales ignorantes, destinados por esta misma doctrina a las llamas del infierno. Lo que nos queda claro en el día de hoy es que estos falsos ministros del Evangelio de la prosperidad tienen la capacidad de darle a sus, entre comillas, feligreses, los domingos en sus iglesias de la prosperidad, una experiencia emotiva y de mucha emoción, y así es como los llevan a vaciar sus bolsillos en el alfolí de las ofrendas al término de estos espectáculos mal llamados cultos cristianos. Ya que a través de estos métodos emocionales y por excelencia mundanos, los pueden sacar a estos incluso de las tristezas de la experiencia diaria, colocándolos en medio de una multitud, haciendo que las luces se prendan y se apaguen y que la música esté a todo volumen, y con esto elevarlos a algún tipo de experiencia extrasensorial que puede equipararse a la experiencia que la gente tiene cuando ingieren alguna sustancia para escapar de la realidad. Todo aquí, como podemos ver, es mundano: música, emoción, liberación, libertad, promesas de salud, prosperidad, experiencias extrasensoriales, etc. Ahora, las esperanzas de prosperidad bien sabemos que son específicas del mundo, pues Primera de Juan capítulo 4 versículos 5 al 7 dice: hablan del mundo y el mundo los oye. Y es aquí donde obtienes una descripción de el por qué el movimiento pentecostal y carismático crece, porque estos son hombres mundanos hablándole a gente mundana acerca de cosas mundanas. Y esto, dicho sea de paso, no tiene nada que ver con el reino de Dios. Absolutamente nada. Por otro lado, el Evangelio según San Juan dice que nosotros hemos vencido al mundo, y en verdad hemos vencido al mundo, pues lo que estos pseudopastores proclaman y predican, si te has dado cuenta, no nos interesa en lo más mínimo, y al tiempo nos preguntamos: ¿es que ellos no oyen esta advertencia? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida viene del mundo, y el mundo y sus codicias necias pasan. Primera de Juan capítulo 2 versículo 15 y 16. Muy al respecto de que el mundo y sus codicias necias pasan, los más fuertes predicadores de este falso evangelio carismático del día de hoy no van más allá de predicar que tu mejor vida es aquí y ahora, y dejan de paso y descaradamente de enseñarles la vida eterna a sus feligreses.
Esto en verdad es todo lo que tienen para comunicar. Ese es todo su mensaje. Ahora que, pensándolo bien, la única manera en la que esto sería verdad, y con esto me refiero a que, entre comillas, tu mejor vida es ahora, esto sería verdad si después de esta vida tú vas directamente al infierno, porque si vas al cielo, entonces lógicamente esta de aquí no podría ser tu mejor vida. Y claro, toda esta música emotiva a todo volumen lleva promesas falsas en un tono en el cual no hay interacción mental. No es más que un tono que adormece, un tono de satisfacción personal que inclusive vuelve más sensuales a estas personas de lo que son en sus vidas cotidianas, sin tener para nada en cuenta estos que hacen estas cosas que el Señor a través del Espíritu Santo jamás proveerá a sus hijos de lascivia, de lujuria superficial y de todo lo que separa la mente de un hombre de su corazón caído. Esto claramente no es lo que el Espíritu Santo da a sus hijos, pues Él trae humildad, quebrantamiento, arrepentimiento y produce en nosotros amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y todo esto sin necesidad de música, luces estrambóticas y estruendos aberrantes, pues la primordial atracción de esta música en sus corazones caídos es el deseo carnal. Y por cierto, ¿has notado cómo los predicadores de estos antros del diablo desfilan delante de ellos y así lucen su mundanalidad? La verdad es que estos predicadores están en la necesidad de hacerlo, pues es así como venden la historia, puesto que así les dicen a estos incautos: mírame, ¿ves lo que me pasó? Esto también te podría pasar a ti si crees a este evangelio de la prosperidad. Esta, amados hermanos, no es más que una artimaña promovida por Satanás, puesto que está comprobado que 9 de 10 pentecostales alrededor del mundo viven en pobreza. De hecho, alrededor del 90% de los pentecostales y carismáticos en África, India y las Filipinas, no obstante, creen que Dios les va a dar prosperidad material en abundancia a todos los creyentes que tengan suficiente fe para lograrla. Qué gran mentira del infierno es esta, amados míos. Tú bien sabes que el evangelio de la prosperidad es aún más reprensible en términos morales que un casino de juegos, porque a este evangelio se le pone una máscara de religión, en otras palabras, se le disfraza de religión. En cambio, en un casino te roban el dinero, pero esto al menos tú lo esperas, porque tú sabes que al casino lo domina la mafia. Pero lo que no esperas es que gente que representa a Dios haga lo mismo contigo y con tu fe. De hecho, cuando Jesús vio a la viuda poner lo último que tenía en la ofrenda del templo, Él dijo: este templo va a ser derribado, ninguna piedra va a quedar encima de la otra. No sé lo que te hayan enseñado acerca de esta historia de la viuda que dio todo lo que tenía, pero sí sé que ese no fue un ejemplo de ofrenda cristiana, puesto que Dios no espera que des todo lo que tienes, te vayas a casa y mueras del hambre. Esto fue lo que sucedió a una viuda, que fue prácticamente explotada por una religión de obras y por obras. Ella simplemente e inocentemente estaba tratando de comprar con lo último que tenía su acceso al reino de los cielos, porque eso es lo que se le había enseñado por parte de estos mercaderes de la gracia en el templo. Y es el mismo Jesús el que dice: cualquier sistema que explota a la gente al punto en el que no consideran que son pobres y no tienen nada, en una esperanza falsa y mentirosa, va a ser derribado. Y así fue como ocurrió con el templo después de su muerte, pues este templo fue derribado. La verdadera obra del Espíritu Santo dirige a la gente hacia la Biblia, y si no crees que así sea, vayamos al versículo 6 del capítulo 4 de Primera de Juan, donde dice: nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Cómo conocemos el espíritu de verdad? ¿Y cómo distinguimos al espíritu de verdad del espíritu de error? Esto lo hacemos porque el espíritu de verdad nos lleva ¿a dónde? A las Escrituras.
a la Biblia, exclusivamente a la Biblia. Es así como reconocemos al Espíritu de verdad. Y es precisamente por medio de las Escrituras que no dejamos que esta especie de engañadores destruyan nuestras almas y las de nuestros hermanos con su falso evangelio de la prosperidad o mal llamado movimiento de fe. Es algo obvio decir, y con esto termino, que el movimiento carismático proclama que todo tiene que ver conmigo, no contigo. Los integrantes de este movimiento dicen: los dones son para mí, para edificarme a mí. Las oraciones son para mí, para que yo tenga lo que quiero. Así que me apego a este sistema falso para poder obtener lo que yo anhelo y deseo. Este falso movimiento carismático vemos entonces que obviamente carece de amor y abunda en interés personal. Jonathan Edwards en su tiempo escribió acerca de que en esto hay un tipo falso de fe y amor que existe entre la gente que tiene esto metido en su cabeza. Pero esto puede ser todo menos amor sacrificial. Pues en un lugar donde tienes misticismo y materialismo mezclado, y con esto me refiero más a tu corazón, tendrás actitudes de orgullo y de egoísmo. Y pronto en estos lugares de falsa adoración, te convertirás en gente que está completamente inmersa en sí misma y se han olvidado de Dios. Todo el movimiento de fe o falso evangelio de la prosperidad tiene que ver con lo que yo siento, con lo que yo experimento, con lo que yo recibo, con lo que yo adquiero, en resumen, con tener todo lo que yo quiero. Esto, amados, no es más que un amor personal egoísta y a la par es un materialismo de un corazón frío y ególatra, encubierto en un falso disfraz de la verdadera obra del Espíritu Santo. Entonces, no necesitamos especular al respecto de este falso evangelio, realmente no, pues tenemos las pruebas. Simplemente comprobemos las pruebas en las Escrituras. Hoy, al respecto te invito para que evalúes el movimiento anticristiano de la prosperidad y que disciernas como los santos de Berea, los cuales eran nobles lectores de las Escrituras, antes de creer esta mentira que arrastra cada día más y más personas al infierno eterno. Y si por el contrario escuchas la dulce voz de Dios y lees las Escrituras, entonces todo va a estar claro para ti. Quiero cerrar este breve sermón leyendo 2 de Juan, versículo 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hacen es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Asimismo, la palabra dice en 2 de Juan, capítulo 1, versículos 9 al 11. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Esta, hermanos míos, es una clara advertencia contra cualquier adopción ecuménica de aquellos que vienen a nosotros con una cristología aberrante, abanderando con sus bocas y mentes su falso evangelio de la prosperidad. Oremos. Padre, te damos gracias porque hemos podido ver estas cosas a la luz de las Escrituras en este día. No queremos ante todo sentirnos como si, de alguna manera, somos más inteligentes que otras personas, o que somos mejores que otros seguidores de tu Hijo Jesús. Señor, si hemos recibido gracia, tenemos por cierto que es porque se nos ha dado vida del cielo, y por eso te damos toda la alabanza y toda la gloria, pues si no fuera así, estaríamos en tanta oscuridad como aquellos que están engañados por este falso movimiento de la prosperidad. Señor, gracias por tu gran gracia para con nosotros y por tu infinita misericordia, la cual nos lleva a tus pies rendidos de amor por ti. Y gracias por tu gran amor para con nosotros, pues cuando nos encontrábamos perdidos en este mundo bajo el gobierno de Satanás y sus demonios, el cual nos conducía al pecado y a la maldad, tú nos rescataste por tu gran fidelidad. Padre, honra tu nombre en este día. Trae gloria a tu nombre en medio de tu pueblo. Señor,
Trae un final definitivo a lo que te deshonra y desvía a tus hijos. Trae un final a este falso evangelio de la prosperidad, y que la verdad pura de tu palabra brille a través de las mentiras y el engaño del sistema de este mundo. Padre, coloca a Satanás bajo nuestros pies y que Cristo sea exaltado por encima de este mundo y atraiga a todos los hombres a Él. Oramos, Señor, en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. El Evangelio de la Prosperidad no tiene interés en el Evangelio bíblico. Autor, Pastor John MacArthur. Adaptación, Misionero Luis Mesa. Misión, Campamento 42.